Buenas tardes, licenciado Herbert. Mi nombre es Keila Vitia Girón Rodríguez. Estoy estudiando maestría en educación superior en la Facultad de Humanidades del Centro Universitario Mariano Gálvez de Guatemala, sede Santa Cruz de Quiché. El día de hoy pues vamos a hablar en qué papel juega la educación en nuestro contexto guatemalteco. Nos vamos a hacer algunas pequeñas preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son las corrientes filosóficas que influyen en cuanto a la educación? Dice que todas las corrientes filosóficas, de manera en cuanto a pensamos, son las diferentes disciplinas aplicadas en donde se vive, en donde uno vive, y en el transcurso de la historia, pues estas se van dando con mayor fluidez. Hay algunas corrientes filosóficas que vamos a mencionar que nos ayudan dentro y influyen muchas veces bastante, diría yo, en la educación. Vamos a comenzar mencionando el idealismo. El idealismo pues concibe que las ideas son las principales del ser humano, de conocer, de aprender, en donde él aprende, en donde él descubre. Sin embargo, no se deja a un lado la experiencia. Entonces es donde aprendemos en cuanto a nuestra experiencia, nuestras ideas van generándose. Eso es lo que es la primer corriente, que sería el idealismo. Tenemos también lo que es el realismo. Pues es donde se pretende que el ser humano sea capaz de alcanzar el conocimiento de la realidad en cuanto a las facultades cognitivas. Cuando hablamos de facultades cognitivas, estamos hablando sobre el conocimiento que se quiere aprender y se quiere llegar a conocer. Está el dogmatismo. Esta pues es propiamente en donde el sujeto o la persona, el ser humano, utiliza métodos. Sin embargo, estos métodos van en orden de una investigación que se quiere pues llegar a alcanzar. Esta dice que va en contacto sujeto y objeto, y donde se pretende pues conocer la verdad o la realidad de las cosas que nos rodean. Está también el subjetismo. La verdad para esta pues es donde un sujeto puede ser o pensar de diferente manera que otra persona. No tenemos que pensar de la misma manera que todos. Todos tenemos nuestro criterio y nuestra forma de pensar. Esto en cuanto al subjetivismo. También tenemos lo que es el empirismo. Pues el empirismo dice que dentro de sí es el conocimiento que se adquiere por medio de experiencia. El contenido pues de nuestro pensamiento va involucrado todos los sentidos. Pero también, si nos damos cuenta, es el conocimiento de la experiencia. ¿Qué es lo que yo quiero alcanzar en esta experiencia del conocimiento, de lo que yo voy conociendo día a día? También tenemos lo que es el positivismo, es el conocimiento científico. Y creo que se utiliza mayormente en todo lo que es educación. Cada una de las cosas, porque debe de ser auténtico al momento de que nosotros utilizamos el método científico en el positivismo. Cada una de estas corrientes filosóficas están inmersas dentro de la educación en sí. ¿Por qué dentro de la educación en sí? Porque todas van basadas, todas tienen algo que dar, que enseñar dentro de la educación. Todas pretenden aprenderse por medio de experiencia, por medio de algún método científico, por medio de conocimientos, no solo de lo que conozco ahora, sino que lo que conozco y voy a conocer durante todo mi trayecto de vida,
que se va dando. Y pues los conocimientos van siendo adquiridos para aprender cómo es la cultura, cómo es la religión, la política y sobre todo la educación, ¿verdad? Siendo estas influyentes en la vida de la persona. Es decir, que las corrientes filosóficas son importantes y están inmersas. Tal vez a veces decimos, nos dicen, alguna corriente va inmersa, sí, y no sabemos el nombre o la damos a conocer sin saber que es una corriente filosófica. La otra pregunta es, ¿cuál es la situación actual de la educación en Guatemala? La realidad es que en Guatemala hay un muy bajo nivel cuando se habla de calidad educativa, cuando se habla de educación. Es donde el docente, se pretende que el docente pues llegue a alcanzar las competencias y las llegue a dar a conocer a los estudiantes. Muchas veces requiere el esfuerzo del docente, pero también del estudiante. Si al estudiante no le interesa aprender, uno va viendo cómo poder ayudarlo con el padre de familia y que este niño se vaya involucrando, este joven se vaya involucrando, este adulto se vaya involucrando en educación. Muchas veces los padres no tienen la manera de lograr que sus hijos asistan a un centro educativo. Sin embargo, nosotros somos los encargados de acoger, de ver esta educación en cuanto a los valores, en cuanto a tener nosotros nuestra propia identidad social e individual que va sumergida dentro de nuestra educación. También pretendemos pues que el alumno vaya cultivando su inteligencia, su imaginación, su creatividad, todas sus habilidades, sus destrezas, para que el conocimiento que él vaya adquiriendo lo vaya atesorando para este desarrollo de su vida. Pero nos preguntamos cuál es la situación actual en este momento. Y vamos a hablar un poquito sobre lo que estamos viviendo en estos, o hemos empezado a vivir dentro de estos 2 años. Si nuestra educación en Guatemala ha estado siempre deteriorada, estando en lo presencial, imaginémonos cómo va a estar deteriorada en estos 2 años que hemos vivido sobre la pandemia por el COVID-19. Realmente llevar la educación a todos los rincones de nuestro país ha sido muy difícil. Ha sido muy complejo, muy complicado para el docente. Y podemos decir un poquito para el Estado. El Estado, pues, que sería el Ministerio de Educación. El docente ha realizado todo su esfuerzo por hacer llegar de una u otra manera la enseñanza y que el niño aprenda dentro, nuestro niño, nuestro joven aprenda en su entorno, en su contexto. Sin embargo, nos hemos visto también y nos hemos preguntado muchas veces, ¿realmente llega la educación a donde tiene que llegar? Nuestro país es un país analfabeto. Muchos padres de familia no saben leer, no saben escribir. Y al momento de ser entregadas las guías de trabajo, que puede que el maestro lo haga lo más sencillo posible, se le dificulta al padre de familia, porque él no puede apoyar a su hijo. Y si el niño, hablemos en nivel primario, si el niño no sabe leer, ¿qué va a hacer? Nuestra calidad educativa está por los suelos. Nos hemos preguntado también por qué el Ministerio de Educación ha realizado tanta campaña de aprendo en casa, hago esto, hago lo otro.
Si vemos que a nuestro padre de familia le cuesta ganarse el sustento diario y viven al día, ¿cómo va a ser capaz él de comprar una televisión, muchos, un celular porque le va a servir a mi hijo? No digamos el internet para poder él ver y superarse. La calidad de cada uno de nosotros como participantes en nuestra comunidad educativa debemos de velar por el rol que representamos y dar lo mejor de sí a nuestros estudiantes. Puede que a nivel universitario, digamos nosotros, hemos alcanzado. Sí hemos alcanzado un poco. Algunas puedo mencionar como nuestra universidad, pues ella ya venía trabajando un proceso en cuanto a una plataforma virtual y algunos cursos pues ya se estaban trabajando de manera virtual. Sin embargo, también podemos decir que en nuestra educación superior hay deficiencia, porque el docente no ha sido capacitado. Hay mucho docente que no quiso cambiar o no quisimos cambiarla por aprender una herramienta tecnológica. Y ahora nos estamos viendo afectados. ¿Por qué? Porque es lo que debemos de estar dando. Eso, pues, en cuanto a una calidad o en la actualidad que vive nuestra Guatemala en educación. Vamos a hacernos otra pregunta y dice, ¿cuánto se cumple lo escrito en la Constitución Política de la República de Guatemala? Realmente, cuando hablamos de la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes que rigen nuestro país, yo tuve la oportunidad de platicar con una persona y él decía, Guatemala tiene muy bonitas leyes, muy buenas leyes, se basan en unas leyes que, pues, chicas, podríamos ser un imperio muy bueno. Sin embargo, y tristemente, las leyes que plasman nuestros gobernantes dentro de un papel no se cumplen. Nadie las cumple, nadie las acata. Están escritas y plasmadas, están muy bonitas, pero Guatemala no las cumple. Y sí, la responsabilidad del Estado guatemalteco en torno al cumplimiento pues del derecho a la educación tiene muchas grandes debilidades. Podemos ver en algunos párrafos en cuanto se hable educación en la Constitución Política de la República, pues se habla sobre la libre cátedra que lo pueden dar los docentes. Sin embargo, hay muchos centros educativos, principalmente en lo privado, que no tienen libertad de cátedra el docente. El docente debe de acatar las reglas del director, debe de acatar las reglas. Si hay 3 secciones por ejemplo, voy a poner 3 secciones de tercero primaria o tercero básico, todos los docentes que dan deben de dar por ejemplo, en primaria, si dan tercero primaria, todos los docentes de la sección A, B y C, ese docente, deben de hacer lo mismo, creyendo de que nuestros estudiantes tienen la misma manera de aprender, y no es así. La manera de aprender de cada uno es individual. Y es tristemente, nosotros no tenemos libertad de cátedra, porque nos imponen qué realizar. Hablamos sobre los fines, que tampoco llegan a cumplirse todos. Queremos alcanzar
Queremos alcanzar que las exigencias educativas, toda la comunidad educativa sea integrada dentro de la educación en nuestra Constitución, que tanto la universidad estatal como las privadas lleguen a buenos consensos para una buena innovación. Tenemos bonitas leyes, pero no las cumplimos. Y no se cumple todo lo escrito en cuanto a educación dentro de la Carta Magna. ¿Cómo debería ser la educación en Guatemala? Una muy buena pregunta. ¿Qué añoro yo para mi Guatemala? La educación la hacemos nosotros, los seres humanos. El propósito principal, pues, es la dignificación de la persona, en donde sea capaz de motivar a nuestro querido país Guatemala. Cada uno nos podemos motivar. Realmente es una lucha constante en tener la calidad y llegar a una calidad educativa dentro de nuestros centros educativos, dentro de nuestros niveles educativos, no importando qué nivel sea, debiendo alcanzar estas competencias trazadas con nuestros estudiantes. Esto es importante. No importa en qué nivel, superior, diversificado, primaria o preprimaria. ¿Qué pretendemos nosotros alcanzar con esto? La educación en Guatemala realmente enfrenta grandes retos, especialmente a llegar a tener una calidad educativa. Esto constituye una prioridad dentro de nosotros. Sin embargo, nosotros lo postergamos. Porque nosotros, al momento de postergarlo, nosotros no queremos llegar a esta calidad educativa. Porque la exigencia va a ser mayor. Porque vamos a tener exigencia en cuanto al desarrollo de acciones concretas, ser responsables en todos para transformar nuestra realidad educativa y lo que se vive dentro de nuestro país. Para que la educación sea de calidad, el docente debe de ser competente, ejerciendo el liderazgo, ser proactivo y dinámico en el aula. Y no solo en el aula, fuera de la misma, ser innovador, aspirar a más, para que mis estudiantes sean capaces, sean innovadores, sus habilidades sean transformadas y puedan empoderarse dentro de la educación guatemalteca y dentro de nuestra sociedad. Ellos tengan oportunidades amplias de poder llegar a realizar cada una de las expectativas que ellos añoran como estudiantes. Gracias.